Listo, ahora sí, ¿cómo están? Buenas noches a cada uno de ustedes. Bienvenidos a un capítulo más del podcast Ciberseguridad para Todos. Sí, en esta ocasión voy a presentar el tema del eslabón más débil, ¿no? La parte de tus proveedores, ¿no? ¿Qué pasa o cómo nosotros podemos gestionar los riesgos en temas de nuestros proveedores? ¿Cómo podemos buscar un tema de buenas prácticas? ¿Cómo podemos desde antes, en todo caso, un tema de un vínculo contractual? ¿Qué acciones son las que nosotros podríamos realizar? ¿Y qué marcos, por ejemplo, existen para poder realizarlo? ¿Sí? Del día de hoy, obviamente que también es uno entender un poco los escenarios que nosotros podemos y por ahí que de repente muchos de ustedes conocen, está bien, con el tema de ataques dirigidos a proveedores que decantan una afectación del servicio, está bien, y luego de eso es cómo nosotros podemos controlar o mitigar esos riesgos, ¿correcto? ¿Existen buenas prácticas? Sí, está bien. La idea es cómo esas buenas prácticas nosotros las podemos implementar, ¿correcto? Y en qué fase nosotros, al momento de contratar un tercero, está bien, nosotros debemos ajustar ciertos controles para evitar, obviamente, que por ahí exista pues un tema de fuga de información, ¿no? O si el proveedor, por ejemplo, es infectado con un software malicioso o un ransomware, por ejemplo, pues evitar eso que se logre materializar directamente dentro de nuestra organización. ¿Estamos? Ahora, casuísticas en tema de ciberataques a proveedores que ha decantado una afectación de servicio, obviamente, al propio cliente, pues tenemos varias, ¿no? Estamos, por acá he tratado de tomar algunas noticias relevantes, estamos, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Ciberataques a un proveedor de telecomunicaciones, ¿no? Ya se imaginarán, pues, la afectación de servicio a una telco que tiene varios, ¿no? tipos de clientes, ¿correcto? Pues una afectación directamente a las operaciones tanto muchas veces de entidades públicas como también entidades privadas, ¿correcto? Aquí nosotros tenemos, bueno, Telefónica, que es bastante conocido por nosotros también, ¿no? Provoca un grave incidente de seguridad a grandes clientes del operador. Básicamente esas empresas como las Telcom, por ejemplo, que tienen varios tipos de clientes, ¿correcto? No solamente en el sector público, sino también sector privado. Y en este, por ejemplo, también la parte de banca, pues se vuelve un proveedor bastante crítico, obviamente, para poder gestionarlo. ¿Estamos? Miren ustedes también, Banco Santander, ¿no? ¿Está bien? Sufre un ciberataque a su base de datos de clientes y empleados alojado a un proveedor externo. ¿Estamos? Muchas veces, claro, como entidad, nosotros pues, podemos brindar o transferir de repente ciertos servicios a un tercero. Está bien, oye, pero ¿qué pasa si obviamente logran de repente ingresar a ese tercero, extraer algún tipo de información? ¿Correcto? ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad? ¿Correcto? ¿Dónde está el tema del vínculo contractual? ¿Y qué acciones son las que nosotros podamos realizar? ¿Estamos? Podemos tener otros casos, sí, por ejemplo, el tema de ciberataques a Adidas, ¿no? Está bien. Robo de información, correcto. Proveedores de TI. Por ahí la tendencia que muchos ciberdelincuentes, por ejemplo, es que realizan ataques directamente a proveedores de TI, ¿no? Teniendo en cuenta que estos proveedores de TI tienen diferentes tipos de clientes. ¿Estamos? Dentro de banca, dentro de la misma telco, está bien. En la parte de sector e-commerce, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, van buscando ese tipo de servicios, ¿no? Donde saben pues que el impacto va a ser bastante grande, ¿no? Imagínense ustedes, por ejemplo, y eso lo hemos visto también en Chile, ¿no? La afectación a un proveedor de SOC, ¿no? Imagínense el impacto que esto va a tener, ¿no? Un proveedor de SOC muchas veces no es que solamente tenga un cliente, ¿no? Tiene N cantidad de clientes que ofrecen, obviamente, servicio y protección a entidades críticas. ¿Estamos? Entonces, para esto, teniendo en cuenta que actualmente el foco de muchos ciberdelincuentes está orientado al ataque directo, ciberataques dirigidos directamente a proveedores, ¿no? Por los puntos que hemos mencionado. Lo que traigo aquí a ustedes es una buena práctica. ¿Estamos? ¿Cómo nosotros podemos, de una u otra manera, gestionar la parte de los riesgos? ¿No estamos? ¿Cómo nosotros podemos identificarlos en los diferentes tipos de escenarios y qué acciones podamos tener? ¿Sí? Esa buena práctica que les traigo a ustedes es el TPR. ¿No está bien? Que básicamente es gestión de riesgo orientado a la parte de proveedores. ¿No está bien? Obviamente que nosotros aquí debemos tener conceptos obviamente claros y por acá he traído algunas definiciones para poder tener los conceptos claros. Uno, terceros, ¿está bien? Mencionamos acá entidades que ofrecen productos, servicios de organización, por ejemplo, proveedores, consultores, filiales que nosotros podamos tener, correcto, órdenes de servicio, ¿no? Estamos proveedores tanto persona natural, persona jurídica o empresa, ¿no? Que nosotros podamos tener en cuenta, correcto. Otro punto importante, gestión de riesgos de terceros. Esta es la parte de la buena práctica que les mencioné, el TPRM, ¿no? Donde nosotros tenemos que definir qué cosa,
políticas, controles y supervisión, obviamente, para mitigar los riesgos de terceros. Y esto es lo que nosotros en el transcurso de estos minutos vamos a entrar a detalle mucho más granular para ver qué, cómo y de qué manera vamos a poder gestionar este riesgo de terceros. ¿Estamos? Obviamente el riesgo de tercero, ¿no? Ya como parte de definición, ¿no? Impacto adverso en datos, finanzas, operaciones, ¿no? Y la fórmula, pues típica que de repente todos conocemos, ¿no? El riesgo es igual a la probabilidad por impacto, ¿no? Y para nosotros mitigar este riesgo, ese riesgo inherente y tener ese riesgo residual, debemos aplicar un control. ¿Estamos? Actividades como monitorear, revisar o aplicar algún tipo de control que nosotros estamos viendo, obviamente, luego del análisis de riesgo para poder mitigar. ¿Estamos? ¿Qué tipo de riesgo nosotros podemos encontrar dentro de las organizaciones? ¿Está bien? Bueno, uno de los puntos principales, ¿no? Ya ha sucedido acá también en Perú, el riesgo reputacional. ¿Está bien? Obviamente el impacto ocasionado por un tema de ciberataque, ¿está bien? Ya sea directamente a la entidad, ya sea la afectación de servicios por su proveedor o por un tercero, pues conlleva un tema de impacto o un riesgo directamente reputacional, ¿no? Luego de eso, nosotros tenemos riesgos operativos, ¿no? Claro está, ¿no? Si nosotros tenemos por ahí un tema de ransomware, imagínense, obviamente que la afectación como tal correcta es de manera directa en la parte de la organización. ¿Está bien? Existen riesgos estratégicos también, correcto, cuando las acciones, por ejemplo, acá del proveedor no se alinean con los objetivos del negocio. ¿Estamos? Nosotros lo que muchas veces se busca, obviamente, que el proveedor como tal sea un aliado, ¿no? Correcto, a los diferentes servicios, al norte que tenga la organización, para que obviamente pueda sumar dentro de la organización, ¿no? Muchas veces un proveedor se vuelve como un brazo operativo propio de la organización, ¿está bien? Que permite obtener las metas, correcto, cumplir los objetivos propios de la empresa. ¿Sí? Riesgos de transacción, menciona acá, problemas en la entrega de productos o servicios, fallas tecnológicas, errores humanas o la parte del fraude. ¿Estamos? Existen otros tipos de riesgos, sí, como por ejemplo riesgo financiero, está bien, riesgo ambiental. Y por aquí donde nosotros nos vamos a centrar es en la parte de riesgo de ciberseguridad. Bueno, ¿está bien? Dentro del TPRM, obviamente que la idea de poder analizar y hacer el doble clic está orientado a la parte de riesgo de ciberseguridad, ¿no? Entonces nosotros acá, como hemos estado ya identificando en ejemplos iniciales, pues se puede dar un tema de exposición, pérdida de datos, ¿no? La información que pueda estar publicada o pululando en Internet, estamos, que de repente lo podemos adquirir entrando a un marketplace de un Facebook y podemos adquirir temas de información, estamos, entramos a grupos de Telegram y de igual manera, estamos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aplicar tipos de controles? Eso es lo que vamos a ver, ¿estamos? Y obviamente el riesgo de cumplimiento, ¿no? Sabemos que el tema de violación en la parte de las leyes, por ejemplo, ahora que tenemos la actualización de la ley 29.3 enfocada a la parte de protección de datos personales, obviamente que es un riesgo importantísimo a tener en cuenta, correcto, identificar ese tipo de escenarios y obviamente aplicar los controles en el marco del cumplimiento de la ley. También teniendo en cuenta que si nosotros, por ejemplo, no cumplimos la parte de la ley, sabemos que existen penalidades con un gran número de cantidades de UITs, pues obviamente que debemos de pagar por un tema de incumplimiento. ¿Estamos? Entonces, teniendo en cuenta que nosotros hemos identificado, ¿no? la parte de ataques diverso a o que provienen de proveedores, ¿está bien? Hemos identificado N cantidad de riesgos que podamos tener. Por ahí estamos llamando, obviamente, a la parte de riesgos de ciberseguridad, a la parte de riesgo de cumplimiento, ¿está bien? ¿De qué manera nosotros podemos gestionar, ¿está bien? Estos riesgos de tercero, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que me dice la buena práctica de cómo nosotros podemos actuar? Dentro de esta parte de cómo actuar, tenemos 6 puntos importantísimos. ¿Está bien? Identificar, o mejor dicho, implementar un riesgo de tercero no se realiza ya en la ejecución del contrato. No se realiza o no solo se realiza cuando ya estás operando el servicio. ¿Estamos? La idea, obviamente, como cualquier buena práctica, ¿no? Y estándar que muchos de ustedes conocen, siempre la idea es poder trabajar de manera preventiva, ¿cierto? Y de esa prevención, obviamente, aplicar políticas, correcto, ver la parte contractual antes de la firma de contrato, y en la operación, la finalización y obviamente la mejora continua, como siempre lo hemos visto, por ejemplo, en la parte de las ISO, ¿no? ISO o NIS. ¿Estamos? Entonces, ¿qué específicamente me menciona TPRM? ¿Cuáles son esos 6 puntos que nosotros debemos abordar? ¿Cuáles son esos 6 puntos que nosotros debemos tener en cuenta, correcto, para esta gestión de riesgo de terceros? Primero, la planificación y supervisión. ¿Está bien? Como voy a repetir, siempre los estándares, siempre los ISO, siempre las buenas prácticas, lo que nos van a mencionar es cuáles son sus políticas. Luis, ¿eso quiere decir que nosotros debemos tener políticas asociadas para el riesgo de terceros? Sí.
debemos implementarlo dentro de, no sé, dentro de un manual de políticas de ciberseguridad y seguridad de la información, efectivamente, ¿correcto? Debe haber una planificación adecuada con nuestro personal de logística, ¿correcto? Con las personas o áreas, departamentos que ven la parte ya del contrato directamente y deben conocer estas políticas para aplicar controles, sí, porque ellos obviamente también nos van a ayudar a mitigar estos riesgos, ¿correcto? Entonces esa planificación y supervisión correcta es bastante importante. ¿Estamos? Ojo, acá un punto importantísimo, señores, es que la aplicación de la gestión de riesgos que nosotros estamos hablando a proveedores no solo se ciñe a proveedores relacionados a TI, ¿estamos? No solamente se ciñe a proveedores que nosotros vamos a contratar para que nos brinde un servicio de ciberseguridad. Yo contrato un SOC, por eso lo debo realizar un tratamiento, un TPRM, ¿no? Yo contrato una fábrica de software, tenemos el TPRM. Yo contrato una parte de, imagínense, ethical hacking, tengo que hacer un TPRM, ¿no? Pero también la parte funcional, como tal, también obviamente debe estar dentro de este riesgo de terceros, ¿está bien? Por ejemplo, yo quiero contratar un servicio de call center, ¿estamos? Para un tema de cobranzas, ¿ya? ¿Debo yo aplicar el tema de TPRM dentro de ese vínculo contractual que voy a tener? Sí, ¿estamos? Lo que voy es que ustedes deben tener en cuenta que no solamente los proveedores asociados a tecnología son los que se debe realizar análisis de riesgos. Este análisis de riesgo decanta en cualquier tipo de proveedor, correcto, que obviamente ustedes están contratando o van a contratar. ¿Estamos? Obviamente que luego de eso está la diligencia debida precontractual que se evalúa riesgos antes de firmar con el proveedor. ¿No estamos? ¿De qué manera nosotros podemos realizar la evaluación de riesgos? ¿No? Validando, por ejemplo, que se han tenido incidentes anteriores, estamos, la parte si pueden tener o no temas de buenas prácticas, que muchas veces se solicita, ¿no? Correcto al proveedor respectivamente, ¿no? Luego eso, la revisión del contrato. ¿Está bien? Acá, punto importantísimo es incluir, ¿no? Incluir obviamente estas cláusulas de seguridad, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, si tu proveedor sufres un ataque, ¿no? Un código malicioso o se genera como tal un tema de incidente que puede decantar, ¿no? Correcto, a una afectación de servicio, a indisponibilidad del cliente. ¿Estamos? ¿Cuáles son esos tiempos de respuesta que debes tener? ¿Está bien? Correcto. Oye, ¿de qué manera yo voy a poder garantizar que dure el contrato tú vas a seguir manteniendo esas buenas prácticas? ¿Está bien? Y por ahí nos llegamos al punto número 4. ¿Está bien? ¿De qué manera yo voy a poder garantizar? Claro, yo firmo el contrato, tengo toda la documentación, tengo la normativa, está bien, oye, pero mi contrato es de 3 a 5 años, ¿estamos? ¿Cómo sé yo que en ese periodo de tiempo, pues vas a mantener aún esas buenas prácticas, ¿no? O ese estándar, ¿correcto? Entonces debo incluir también dentro de las cláusulas, ¿no? El 3 y el 4 bastante alineadas, ¿correcto? Donde ustedes, por ejemplo, podrían hacer un monitoreo, un tema de auditoría, una revisión física también in situ del servicio que te pueden estar ofreciendo. ¿Estamos? Y luego de eso, que ya obviamente el número 4 está más orientado a la parte de la operación, ejecución, en el día a día, ¿no? Mientras se tiene un vínculo contractual, pues obviamente finalizado el contrato, no hay un tema de renovación, ¿no? Correcto, viene una parte de desvinculación, ¿correcto? Como yo cierro, obviamente, el servicio con este proveedor, ¿está bien? Entonces, para eso, ¿qué es lo que yo necesito asegurar? Obviamente un plan de salida, ¿no? ¿Cómo protejo yo los datos? Que de repente el proveedor como tal, obviamente en el marco de sus funciones y actividades, obviamente la está utilizando, ¿no? Está bien dentro de su parte de sus operaciones, ¿no? Las credenciales de repente entregadas, oye, cómo yo comienzo a desvincular, deshabilitar, eliminar, ¿correcto? Cómo yo valido la eliminación segura de esos datos, ¿correcto? Al momento pues que se vincule como tal el servicio, ¿no? Y punto número 6, ¿no? Como siempre, correcto, y lo hemos visto dentro del ciclo de Deming, el famoso PDCA, dentro de NIST, ¿no? Dentro de otras buenas prácticas, correcto, la parte de mejora continua, ¿no? ¿Estamos? Claro, como yo he hecho mi evaluación momentáneamente de lo que ha dentro del vínculo del servicio, ¿correcto? Para, obviamente, esos puntos de mejora, de repente poder tomarlos, está bien, y colocarlos como parte de la mejora continua, ¿no? Y obviamente vaya de mi parte nuevamente de planificación y supervisión, ¿estamos? ¿Correcto? De repente, cosas que noté de repente dentro de la misma operación, ¿no? Dentro del mismo monitoreo,
de repente incluirlos como punto de mejoras y mi nuevo término de referencia, y mi nuevo RFP que yo estoy armando para poder contratar la parte del servicio. ¿Estamos? Entonces, estas son las seis puntos importantes, ¿está bien? Que nos dice el TPRM de cómo poder gestionar los riesgos en temas de programa. ¿Estamos? Si hay preguntas o consultas, lo pueden colocar en el chat. ¿Estamos? Entonces, si nosotros hacemos un doble clic a cada uno de ellos, ¿está bien? Este es un tema bastante extenso. Voy a tomar puntos obviamente importantes, ¿no? De la revisión. Entonces, estos seis puntos, vamos al número uno. ¿Está bien? ¿Qué dice planificación y supervisión? ¿Está bien? Primero, como les mencionaba, políticas y procedimientos que nosotros tenemos que establecer, ¿correcto? Por ahí las preguntas que siempre me realizan es, Luis, estas políticas y procedimientos deben estar como parte de mis políticas específicas. Si yo estoy implementando obviamente una ISO 27001, 27002, sí, obviamente ahí ustedes deben incluir esta parte de gestión como tal, ¿no? ¿Está bien? Otro punto importantísimo, señores, ¿está bien? Es el inventario de tercero, ¿está bien? Así como de repente ustedes tienen una adecuada gestión de vulnerabilidades, ¿está bien? Y un punto importante y vital, ¿no? Y el corazón para poder gestionar como tal la parte de vulnerabilidades es tener tu inventario de activos actualizado, ¿no? ¿Correcto? Porque si nosotros no sabemos qué tenemos, pues no vamos a saber qué vamos a proteger, ¿no? ¿Correcto? Entonces, en la misma lógica y en el mismo sentido, nosotros también debemos tener un inventario de terceros. Como voy a repetir, acá no solamente centrarnos en terceros que están enfocados a tecnología, ¿está bien? Si no son terceros, que también las áreas funcionales, el área de marketing, el área de recursos humanos, el área de contabilidad, por ejemplo, también, obviamente, de repente allá tienen un vínculo contractual, o sea, ya lo han firmado, están en operación, de repente ustedes implementan gestión de riesgo de proveedores cuando ya están en la mitad de un vínculo contractual, ¿correcto? Bueno, toda esa información obviamente se tiene que recopilar, ¿estamos? Y muchas veces dentro de esa recopilación, y también me ha pasado, es que uno va descubriendo que de repente hay servicios que se vienen ofreciendo y que de repente nunca han pasado por TI o nunca han pasado por ciberseguridad. ¿Estamos? No sé, quería área contable, ha adquirido un servicio en SaaS, correcto, para poder realizar cierto tipo de operación. O el área de recursos humanos de repente ha contratado algún tipo de servicio para poder, obviamente de una mirada funcional, ¿no? Incentivar el uso de capacitaciones, ¿no? Del detalle está que mucha información, de repente, o datos personales se sube a esa aplicación, ¿correcto? Pero de repente, oye, nunca pasó por un tema de ética hacking, nunca pasó por temas de análisis de vulnerabilidades. Peor aún, el área de TI de repente no se enteró, estamos, correcto, y oye, toca de una u otra manera poder realizarlo y poder analizarlo. ¿Estamos? Entonces, en ese inventario de terceros, está bien, como vuelvo a repetir, donde se suma también la parte funcional, correcto, las áreas obviamente que operan dentro de la organización fuera de TI, también es importante recopilar obviamente todo ese tipo de data y todo ese tipo de información. ¿Estamos? Luego de eso, también un punto también bastante importante es validar al momento que nosotros tenemos políticas, tenemos procedimientos, es tener en cuenta el cumplimiento regulatorio, ¿no? El tipo de servicio que nosotros vamos a solicitar, correcto, y sobre eso, pues obviamente, qué tipo de normativa, por ejemplo, vamos a solicitar. ¿Ya estamos? Oye, si yo estoy realizando un tema de ethical hacking, por ejemplo, un cumplimiento regulatorio normativo relacionado, por ejemplo, a la ley de delito informático, ¿no? ¿Estamos? Si yo estoy de repente adquiriendo algún tipo de servicio, está bien, de repente que va a manipular, ¿no? O vamos a tener que realizar un tipo de entrega, por ejemplo, de ciertos datos, obviamente autorizados por los clientes, o el cumplimiento de protección de datos personales. ¿Estamos? Entonces, ese tipo de escenarios y regulaciones vigentes, obviamente, sí es bastante importante, ¿no? Y otro punto que siempre se menciona también dentro de los estándares, dentro de los ISOs, es la parte de educación y capacitación. ¿Estamos? Claro está que como nosotros estamos viendo y como les voy comentando, correcto, no solamente la gestión de riesgo de proveedores debe ser reconocimiento de quien va a gestionar, de repente del CISO, está bien, que gestiona toda la parte de seguridad de la información, correcto, sino que también los ejecutores, ¿no? Llámese el equipo de ciberseguridad, llámese el equipo de TI, llámese el equipo de logística, ¿está bien? Y también debemos incluir a todos aquellos que gestionan diversos tipos de contratos con proveedores, ¿cierto? Oye, ¿sabes qué? ¿Quién es el dueño de este contrato por el área de recursos humanos? ¿Está bien? Ellos también deberían estar dentro de estos planes de capacitaciones, porque deben saber obviamente que hay una gestión de riesgos, los incidentes que puedan ocasionar, el impacto operativo, ¿está bien? Y de repente en la parte de la continuidad del negocio, ¿correcto? Entonces, todas esas capacitaciones, ¿está bien?
deben estar también incluidas dentro, ¿no? Dentro de esta fase. ¿Estamos? Por ahí me pueden preguntar, Luis, así es como, así parecido como nosotros hacemos en temas del SGCI al momento de implementar una 27032, una NIS 2.0 o la parte de continuidad de negocio, sí, lo mismo. ¿Estamos? Deben incluir, está bien, dentro de los skills del personal, correcto, sobre todo aquellos que gestionan la parte de contratos, está bien, y operan obviamente los contratos, esa parte de gestión de riesgo, ¿no? Muchas organizaciones lo que vienen, lo que están haciendo es también difundir de manera masiva, ¿no? A todo, por ejemplo, a todos los trabajadores o colaboradores, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de ellos tienen herramientas que de manera online, donde se cuelgan, pues obviamente, la parte de los videos, está bien, y de una otra manera buscan poder llegar a todos los trabajadores, ¿estamos? Y no solamente los trabajadores, pues, de la sede principal, sino también de sucursales, ¿está bien? Entonces, cuanto más enterados estén, pues obviamente la idea de poder identificar o mitigar algún tipo de riesgo es fundamental, ¿no? ¿Estamos? Esa es directamente la parte uno, que es planificación. Luego de eso nosotros teníamos, y dentro de los 6 puntos, teníamos la parte de diligencia de vida precontractual. ¿Estamos? Entonces acá obviamente hay que hacer la evaluación del riesgo respectivo. ¿Está bien? Muchas veces, por ejemplo, me ha pasado que antes de contratar algún tipo de servicio, ¿está bien? Se realiza, por ejemplo, una POC. ¿Está bien? Que es importantísimo. ¿Está bien? Se realiza como tal una POC. Estamos se logra solicitar, por ejemplo, hacer un ethical hacking, un análisis de vulnerabilidades. ¿Sabes? Si yo, por ejemplo, voy a adquirir un servicio PaaS, un servicio SaaS, estamos, realizo esa identificación para ver los riesgos asociados. Y he tenido escenarios, por ejemplo, donde he realizado o he obtenido un resultado de una detección de vulnerabilidad, ¿está bien? En donde, por ejemplo, el proveedor se compromete a subsanarla antes del inicio del servicio, por ejemplo. ¿Está bien? Esa parte de riesgo o esa identificación también es importantísima, ¿no? Claro, dentro de eso hay que evaluar pues, si este proveedor, dentro de los servicios que ofrece, de repente también ha tenido algún tipo de incidente, correcto, y si viene cumpliendo, obviamente, con la parte de buenas prácticas como tal. ¿Está bien? De otra manera, esta fase también te permite cómo el proveedor toma la identificación de estas vulnerabilidades, está bien, de estos riesgos, y cómo también el proveedor, dentro de sus marcos, obviamente, de funciones, dentro de su marco de confianza, obviamente, hacia el cliente, busca remediar estos controles. O mejor dicho, busca remediar estos riesgos. ¿No estamos? Me ha tocado proveedores donde por ahí hay un tema de identificación y dicen, no, mi plataforma funciona así, nunca ha sido hackeada y como nunca ha sido hackeada, mi vulnerabilidad va a quedar de esa manera. Estamos y son vulnerabilidades críticas, por ejemplo. Claro, acá está ya el poder de buscar de repente otro tipo de proveedores o discernir pues de qué manera se puede trabajar con ello, ¿no? Entonces, esta identificación está bien de primera mano, correcto, es bastante importante. Ahora, claro, yo les he dado ejemplos netamente técnicos, ¿no? Pero también es importante, por ejemplo, a nivel funcional, a nivel de la operación, dependiendo del escenario, el tipo de contrato, identificar también este tipo de riesgos, ¿no? Oye, como les mencionaba, ¿no? Un servicio call center, ¿no? Yo voy a transferir datos. ¿Estamos? Oye, en esa transferencia de datos, ¿quiénes son, en tu caso, los que van a operar? ¿Está bien? ¿Cómo mitigas la parte de riesgos? ¿Cómo haces esas evaluaciones internamente dentro de la empresa? ¿Estamos? Entonces son preguntas, obviamente, que dependiendo del escenario se debe realizar también para ver, obviamente, la orientación o también qué tan maduro puede estar la organización, me refiero al proveedor, ¿no? En una mirada de riesgos, ¿no? Luego de esto, la revisión ya del contrato. ¿No sé? O sea, si nosotros ya tenemos una adecuada planificación, estamos, ya hemos hecho una revisión, ¿no? Más o menos exhaustiva, con todos los puntos que yo les vengo mencionando, está bien, para identificar este tipo de riesgos y cómo él se comportaría, ¿no? O qué tipo de soluciones nos pueda brindar, ¿correcto? Seguimos, obviamente, en la parte ya de vincularnos contractualmente, ¿estamos? Ya viene, pues, oye, ¿qué es lo que nosotros deberíamos plasmar dentro del contrato? ¿Está bien? Lo primero acá es incluir temas de cláusulas, ¿no? Está bien, cláusulas de seguridad, correcto, cumplimiento de buenas prácticas, está bien el tema de las responsabilidades, ¿no? Debemos tener también en cuenta algo, ¿no? Que si nosotros, por ejemplo, no se define, ¿no? Correcto, directamente dentro del contrato, no tengo cláusulas claras, correcto, al momento de firmar el contrato. Sí, muchas veces, como parte de un incidente, nosotros podemos tomar esas cláusulas y desvincular el contrato. ¿Está bien? Nosotros podemos tomar estas cláusulas y cobrar las penalidades respectivas al proveedor.
¿Estamos? ¿Sí? O ir de repente a la Cámara de Comercio de Lima, tiene un área específica, si mal no me equivoco, es arbitraje, ¿está bien? Correcto, y obviamente plasmarlo en lo que está indicado dentro de los contratos, para sobre eso, obviamente, hacer valer, ¿no?, las cláusulas que nosotros estamos poniendo. Entonces, eso es bastante importante. ¿Eso qué quiere decir? Está bien que una recomendación es no solamente realizar la parte de estos contratos o estas cláusulas desde un punto de vista técnico, técnico, administrativo o contractual, sino también de un punto de vista legal, ¿correcto? Entonces, dependiendo obviamente del tipo de contrato, sí también es importante, ¿no?, que ustedes tengan su área legal, legal técnica, ¿no?, que pueda revisar también ese tipo de contratos para ver, obviamente, ante una discrepancia que se puedan tener entre ambas partes, pues obviamente cómo se podría manejar, ¿no? Yo he estado en casos, por ejemplo, y escenarios en donde productos de incidentes, está bien, hacia el proveedor, por un tema de código malicioso, por ejemplo, sí se ha tenido que rescindir, por ejemplo, temas de contratos. ¿Está bien? Claro, lo bueno es que, lo voy a repetir, dentro de las cláusulas te da pie para ello, ¿no? ¿Está bien? Es más, puedes rescindir el contrato y puedes también, ¿qué cosa?, cobrar la penalidad de repente por el impacto del servicio o inoperatividad del servicio en el tiempo que no lo brindó producto de ese incidente. ¿Estamos? Siempre y cuando, voy a repetir, correcto, debe estar bien plasmado a nivel contractual, ¿no? Por eso que acá menciono, ¿no? Proceso de revisión de contratos, ¿está bien?, entre ambas partes, ¿no? Vuelvo a repetir, en las diferentes áreas, acá estamos hablando de área usuaria, área contractual logística o administrativa y la parte del área legal, ¿no? Plazos contractuales y acuerdos, ¿no?, de acuerdos o modelos de acuerdos que se pueda tener, ¿estamos? Y técnicas, pues obviamente de negociación, ¿no? Muchas veces se da esa, y siempre lo he visto, ¿no?, en los puntos ya finales a nivel de contrato, ¿no?, que cualquier discrepancia, ¿no?, se pueda revisar, obviamente dentro, por ejemplo, en el centro de arbitraje, ¿no?, de la CCL, ¿no? Son opciones, ¿no? Por ahí veo que existen otras en el mercado, pero es punto válido también. Luego con el número 4, ¿no está bien? El número 4 menciona la parte monitoreo continuo, ¿no está bien? Dentro de la parte de monitoreo continuo, por ejemplo, es vigilar al proveedor mientras dura la duración, no la relación, obviamente, contractual, ¿no está bien? Y acá, obviamente, es importantísimo lo que nosotros hemos indicado en la parte de contrato, ¿está bien? ¿Por qué? Porque en la parte de contrato yo le puedo decir, ¿sabes qué? Yo de manera anual, correcto, voy a validar que tus controles, está bien, lo vengas implementando de acuerdo, obviamente, a buenas prácticas y estándares, ¿está bien? Por ejemplo, yo lo que hacía o lo que hacemos es, con un checklist, está bien, de seguridad, poder ir con el proveedor A, B, C, D, ¿no? Tienes un roadmap anual, está bien, así como se tiene un portafolio de proyectos, está bien, podemos hacer todo un portafolio, está bien, para poder revisión de proveedores, está bien. Claro, una empresa grande, estamos hablando de cuánto, 60, 70 proveedores que podamos tener, más o menos, ¿no? ¿Verdad? Correcto. Entonces, lo que tienes que hacer es un checklist para poder realizar esas revisiones y validar la parte del cumplimiento, ¿no estamos? Y puedes pedir evidencias también respecto a eso, ¿no? ¿Correcto? Oye, tema de políticas, ¿no? Tienes tu política, por ejemplo, aprobada, tu comité de ciberseguridad, tu oficial de datos, que por ejemplo ahora debe ser obligatorio hasta noviembre para poder tenerlo. Estamos, has hecho de repente pruebas de ética de hacking en tu aplicación, cuáles son esos resultados. Quizás no el detalle, pero sí obviamente la nota final, ¿no?, para poder obviamente saberla, ¿no? ¿Estamos? Has hecho pruebas de repente de tabletop, ¿no?, para temas de incidentes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todo eso se puede pedir siempre y cuando, obviamente, esté dentro del vínculo contractual, ¿estamos? O esté dentro del contrato, ¿sí? Otro, por ejemplo, y también me pasó, son las visitas in situ, ¿sí? En una ocasión tuve un escenario, veía todo lo que son cintas de backup, no sé. Ustedes saben que se puede tener librerías de backup y esas librerías de backup, pues, por un tema de buenas prácticas, ¿no?, la famosa regla 3-2-1, lo que te indica es poder llevar, ¿no?, la cinta, está bien, hacia un proveedor, ¿no?, hacia un tercero. ¿Estamos? Entonces, dentro del contrato, pues, ¿no?, se da esas especificaciones, ¿no? ¿Saben qué? Tiene que ir el vehículo, está bien, el vehículo debe tener tema de GPS, está bien, debe estar ambientado como tal, correcto, las cajas obviamente debidamente preparadas, ¿no?, para nosotros poder entregar las cintas, correcto. Luego de eso, obviamente, las cerraduras respectivas, los sentidos respectivos, correcto. Llevarlas a la empresa, ¿no? Luego de llevarlas a la empresa, llevarlas obviamente a un área, ¿no?, acondicionada con la temperatura adecuada, ¿está bien? Con las cámaras de seguridad, tanto dentro
de donde se va a almacenar, fuera mirando la puerta, ¿no? Y un doble factor para poder ingresar como tal a donde se encuentran las cámaras. ¿Estamos? Eso estaba como parte del contrato. ¿Sí? Y adicionalmente yo podría pedir, correcto, las rutas, ¿no? Que se tomó una vez entregado yo mis cintas de acá. ¿Estamos? Entonces, es más o menos el procedimiento que nosotros teníamos establecido. ¿Estamos? Entonces, dentro de la revisión ya de esta parte de contrato, como les decía, correcto, decidimos hacer una visita in situ. Bueno, ¿estamos? Dos maneras, ¿no? Una es una manera coordinada, de repente decir, ¿sabes qué, proveedor? Tal día, tal fecha voy a ir y voy a hacer la revisión, ¿estamos? O, pues inapunada, vas, te acercas, toca la puerta, ¿no? Producto de mi vínculo contractual, voy a hacer tal auditoría o tal revisión, ¿correcto? En mi caso optamos por la segunda, ¿estamos? Llegamos en la mañana, ¿correcto? Y bueno, teníamos obviamente la parte del contrato, ¿no? Y dentro de esas cláusulas que nosotros teníamos, pues hoy pedimos, ¿sabes qué? Quiero ver el historial, ¿no? De recorrido, quiero ver dónde se vienen almacenando los equipos, ¿correcto? Y el funcionamiento de las cámaras, ¿no? O sea, no vaya a ser que las cámaras solamente estén puestas, pues si no está grabando nada, ¿no? ¿Correcto? Y bueno, sí, nos llevamos sorpresas, está bien, cosas que de repente no estaban funcionando de manera adecuada, ¿correcto? En donde, pues obviamente se levanta un acta y sobre eso se pide, ¿qué cosa? La subsanación, obviamente, de eh, de estos puntos que no estaban, obviamente, de acuerdo a la parte del contrato, ¿no? ¿Estamos? De igual manera se da un periodo de tiempo para la subsanación, luego de eso pues uno, así como un retest, ¿no? Uno se puede acercar y nuevamente se puede validar el cumplimiento. ¿Estamos? Claro, puedo repetir, todo esto se hace ¿por qué? Porque está firmado dentro del contrato, ¿no? Porque si no está firmado dentro del contrato, señores, pues el proveedor lo que hace es agarrarse de eso, ¿no? Y te dice, oye, ¿sabes qué? Pero acá no está, ¿no? Estamos, lo que yo tengo es confidencial, ¿está bien? Entonces ahí hay como que discrepancias o se puede volver algo engorroso esto, ¿estamos? Entonces, para que sea lo más transparente, va dentro del contrato. ¿Estamos? Entonces, estas visitas in situ, y este es un escenario que yo les comento, ¿no? Es importantísimo también poder revisarlo. ¿Estamos? Si no, pues muchas veces, ¿no? Lamentablemente después nos damos sorpresa donde de repente, oye, ¿y estas cintas por qué están malogradas? Porque justo el aire acondicionado se malogró, no estuvo dentro de los rangos, imagínense, ¿no? 17, 21, 22 grados Celsius donde debería estar, correcto, y cintas dañadas, ¿no? Imagínense la pérdida de información que se pueda tener. Ese es uno de los escenarios. ¿Estamos? Entonces, eso también es importante poder realizarlo, ¿no? Luego de esto, la parte de herramientas de monitoreo, ¿está bien? ¿Qué tipo de herramientas nosotros podemos tener con los proveedores? ¿Correcto? Dependiendo obviamente del tipo de servicio que nosotros podamos tener. Muchos proveedores pues tienen conexiones directas, ¿no? Hacia la entidad como tal, ¿correcto? Para poder realizar su parte de operaciones. No sé, por ejemplo, una fábrica de software, por ejemplo, una mesa de ayuda, ¿no? ¿Está bien? O empresas que de repente administran tus servicios de TI. Está bien que muchas empresas obviamente también lo realizan, ¿no? O contratación, por ejemplo, de servicios de parchado, por ejemplo. Está bien, pero como plan de tu remediación, gestión de vulnerabilidades, que también se puede solicitar. ¿Está bien? Entonces, sobre eso puedes tener herramientas obviamente continuas, ¿no? Y luego de eso, las métricas, ¿no? Temas de cumplimientos, temas de SLAs, correcto, como vuelvo a repetir, estos tipos de visitas, ¿no? Correcto, que ustedes puedan tener para poder ir viendo los reportes continuos, obviamente, con cada proveedor, ¿no? Eh, y aquí lo más importante es poder validar, ¿no? Dependiendo del tipo de servicio que ustedes tengan, es buscar la mejor manera de cómo asegurar que ese servicio que te vienen brindando, pues sea, ¿no? De lo más adecuado posible, ¿no? No solamente un tema de lo más adecuado posible desde un punto de vista funcional, sino también un punto de vista de mitigar, obviamente, la parte de los riesgos que nosotros podamos encontrar. ¿Estamos? Y luego de esto, claro, ya nosotros hemos estado trabajando, operando, ¿está bien? Aquí es donde muchas veces nosotros tomamos o recopilamos, correcto, lo que más adelante nos va a ayudar como parte de la mejora continua, ¿sí? Pero también un punto importantísimo y crítico, así como poder identificar los riesgos de los proveedores antes de, ¿no? firmar un contrato, ¿está bien? Correcto, es la parte de la desvinculación, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? Proveedores que de repente trabajaste con ellos 3 5 años, correcto, donde hay una forma de trabajo, modus operandi como tal que puedas tener con el proveedor, pero obviamente no al momento de ocurrir esta parte de desvinculación, también es necesario
correcto, realizar ciertas actividades, ¿está bien? Ciertos controles, ¿estamos? Como menciona acá, y se asegurar un plan de salida seguro para proteger datos y operaciones, ¿está bien? Claro, lo que nosotros acá, puntos importantes, críticos, ¿no? Es cómo proteger esos datos, que obviamente en la operación se ha venido brindando, se ha tenido que brindar algún tipo de acceso, un tipo de permiso, estamos, pero obviamente se realiza ya un tema de corte, ¿no? Porque simplemente se pierde el vínculo contractual con esta empresa, ¿no? Lo primero que nosotros debemos tener es estrategia de salidas, ¿está bien? Acuerdo de terminación y cláusulas contractuales también, por ahí temas de los vicios ocultos, ¿no? Que también se menciona dentro de la parte de los contratos, ¿no? Ya la carta de vinculación, ¿correcto? Lista de verificación de terminación, el tema de los datos, ¿no? Y acá también el tema de los accesos, ¿no? Los accesos que el proveedor tenía, estamos, la parte de los logs de auditoría también, que es importante por cualquier tipo de análisis de manera posterior, ¿correcto? Muchas veces se pide una documentación, un acta sobre la eliminación de los datos, por ejemplo, por el lado del proveedor, ¿está bien? Correcto, por ahí cuando son servicios en nube, por ejemplo, ¿no? Se puede solicitar ese tipo de actas, ¿no? ¿Está bien? Donde se confirma pues la eliminación segura en tema de los datos, ¿está bien? Pero tú puedes extraer la información, ¿no? Te lo llevas, lo pasas de un AWS a un Azure, ¿no? ¿Estamos? Sí. Correcto, y todo ese tenant se va a tener que eliminar, ¿no? Correcto, sí, también se puede pedir certificaciones, no un acta obviamente adecuada dependiendo de ese tipo de vínculos, ¿no? En temas de vínculos contractuales o contratos funcionales, mejor dicho, está bien, también, ¿no? Está bien. Entonces acá sí es un detalle importantísimo conocer el detalle, ¿no? Funcional, ¿no? Para poder ver, oye, en dónde, ¿no? Existían datas, en dónde se almacenaba, en dónde, por ejemplo, podría quedar almacenada algún tipo de información, ¿no? Muchas veces en operación es donde nosotros podemos identificar eso, ello, para obviamente ese tipo de data poder eliminarla. ¿Estamos? Y luego viene obviamente la finalización o terminación de la revisión continua que nosotros podamos tener. Y luego de eso, pues viene ya la mejora continua, ¿no? Nosotros dentro de las actividades ya hemos identificado, ¿no? Ya hemos cerrado 5 puntos del ciclo, ¿correcto? Y esa información obviamente me va a poder servir, ¿no? Para poder de repente mejorar la parte de mis cláusulas, mejorar la parte de mi monitoreo. De repente es un servicio que yo lo voy a volver a pedir. ¿Ya estamos? Un servicio que lo sigo necesitando, oye, pero ese proveedor de repente no ganó, ¿no? ¿Estamos? Por N razones, ¿no? No voy a entrar en ese detalle por N razones de repente ese proveedor no ganó, ¿no? ¿Estamos? Entonces voy a ejecutar el mismo proceso, ¿estamos? Claro, con otro proveedor, oye, cómo dentro de esos primer contrato, cómo esa experiencia me sirve para poder plasmarlo dentro de los vínculos contractuales, poder ajustar de repente la parte de indicadores, poder ajustar la parte de monitoreo y eso obviamente lo tengo que volcar dentro de esta mejora continua, ¿no? Como menciona aquí, ajustar y reforzar el programa con base en las lecciones aprendidas que nosotros podemos tener, ¿no? Puntos importantes es que también pues es tomar de repente algunos marcos de trabajo, correcto, que durante ese periodo de tiempo se ha implementado, ¿no? ¿Estamos? También nosotros podríamos implementarlo, ¿no? Leyes, bueno, ley 29733, por ejemplo, lo podemos tomar, ¿está bien? La ley, por ejemplo, que ha salido y la NTP hizo 42001, por ejemplo, en temas de inteligencia artificial, ¿no? Que menciona, hay una parte específica en la parte de riesgos, ¿no? En la parte de ciberseguridad, por ejemplo, oye, si yo tengo un tipo de proveedor así, correcto, ¿qué es lo que debo realizar? ¿O qué tipo de controles? Oye, también tenemos esta ley, tenemos que ahora también darle un marco de cumplimiento regulatorio, ¿no? ¿Estamos? Entonces, también obviamente conforme vayan saliendo estos nuevos marcos, estos nuevos frameworks, también adoptarlo, ¿no? Y adaptarlo, obviamente, a la necesidad que nosotros tenemos dentro de nuestra organización, ¿correcto? Ahora, el TPRM también, por si acaso, claro, no solamente es una mirada de proceso, tal cual lo hemos querido dar, lo he plasmado, se ha plasmado obviamente de esa manera, sino es que cada uno de los puntos, ¿está bien? Existen cuestionarios, ¿está bien? Muchas veces lo que siempre menciono yo es no hay que descubrir la pólvora, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? Muchas veces estos checklists para poder gestionar la parte de riesgos, tanto de ciberseguridad, correcto, o para implementar una buena práctica, algún tipo de ISO, algún tipo de framework, están, ¿correcto? La idea obviamente es tomarlo, ¿correcto? Y sobre eso es poder plasmarlo sobre nuestro escenario. Entonces, ¿por qué lo menciono esto? Porque dentro del PRM ya existen checklists o cuestionarios, ¿está bien? Que nosotros podríamos tener en cuenta y podríamos plantearlo como tal
a las diferentes fases que nosotros hemos mencionado. ¿Estamos? Dentro de eso, dentro del TPRM mencionan cuatro cuestionarios. ¿Sí? El primero que es cuestionario de resiliencia operacional, la segunda que es cuestionario de seguridad de la información, ¿sí? El tercero que es cuestionario de cumplimiento regulatorio y el cuarto que es cuestionario de riesgo inherente. ¿Estamos? Entonces lo que he hecho es tomar de repente puntos principales de cada uno de ellos porque es una lista bastante inmensa en la parte de controles. También por acá yo les voy a mostrar uno de seguridad, por ejemplo. Esta es un listado bastante, pero es bastante interesante. ¿Está bien? Donde pues cada uno de estos te va plasmando, correcto, puntos, preguntas obviamente adecuadas para poder ir viendo, ¿no? Por ejemplo, cómo plantear nuestros futuros controles o cómo podemos identificar estos riesgos. ¿No? Por ejemplo, en el primer cuestionario que menciona la parte de resiliencia operacional, ¿no está bien? Y acá te menciona, ¿no? Preguntas sobre resiliencia operacional, continuidad de negocio, respuesta a incidentes, etcétera. ¿Está bien? Preguntas claves, ¿no? ¿Existe un plan documentado y probado de recuperación? ¿Está bien? Por ahí les mencionaba, continuidad de negocio es importantísimo, ¿no? Peor aún, si es un servicio crítico, funcional que ustedes van a tener, ¿estamos? ¿Correcto? La continuidad de negocio acá es primordial, ¿no? Está en una ISO 22301, correcto, una adecuada implementación de un DRP, como nosotros estamos mencionando ahora, ¿no? Puntos de vía bien identificados, RTOs, RPOs bien definidos y de acuerdo a los escenarios que nosotros necesitamos como empresa, acá es importante. Otro punto importante también incluye personas, procesos y tecnología de la estrategia, ¿no? Correcto, el personal clave, ¿no? Correcto para la parte de cómo esto lo vamos a orientar, ¿no? Qué tipo de escenarios o qué tipo de ambiente entienden ellos para poder, obviamente, ayudar en la parte de continuidad de negocio, ¿no? Otro punto vital, gestión de incidentes. ¿Estamos? Se cuenta con un plan de respuesta aprobado y roles definidos, ¿está bien? Tienen un equipo de CSIR, correcto, hay un oficial de seguridad, imagínense si no hay un CISO, ¿estamos? Correcto, es más, tienen un líder de incidentes, ¿no? ¿Estamos? ¿No? ¿Cómo gestionan, por ejemplo, la parte de su war room, ¿no? ¿Estamos? Entonces, obviamente que eso también es bastante importante. Y no solamente aquí una mirada es tener la documentación, ¿no? Que por ahí pues, se puede tener la documentación y el papel aguanta todo, como decimos, pero lo importante acá es poder validar que esos procedimientos que están dentro de los documentos estén validados y que funcionen, ¿no? Entonces, estas pruebas de tabletops, correcto, relacionadas a la parte de incidentes es fundamental, ¿no? Y la parte de la disponibilidad, ¿no? Está bien, existen SLAs claros y métricas de disponibilidad, ¿no? Que nosotros podemos solicitar, obviamente, acá también al tercero, ¿no? ¿Qué más? Otros cuestionarios, por ejemplo, estos sí ya son de seguridad, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué cuestionario nosotros podemos plantear acá? ¿No? Dice, preguntas de seguridad de la información. Controles técnicos de sexo, de cifrado, etcétera, ¿no? Por ejemplo, a ver, algunos puntuales. Cifrado, ¿no? Lo típico, importantísimo, y creo que siempre lo repetimos por ahí a los que están implementando la parte de ley de protección de datos personales, lo que ven temas de clasificación de datos, bueno, entre otros, ¿no? Uso de cifrado en reposo y en tránsito, ¿no? Con políticas obviamente documentadas. ¿No estamos? Y luego, por ejemplo, dependiendo del servicio, ¿no? Seguridad de aplicaciones, acá importantísimo el ciclo de vida seguro que nosotros podamos tener. Si de un DevSecOps, oye, cómo realizan esta parte de gestión, ¿no? Al momento de hacer el desarrollo, ¿está bien? Integración continua, por ejemplo, que se pueda tener, o despliegue continuo, ¿está bien? Las pruebas de seguridad, dinámicas, estáticas, ¿no? Que es lo mínimo indispensable que se debería solicitar, ¿correcto? Como el LOWAS, ¿no? Que tiene el SAM, por ejemplo, para poder ver todo el proceso de desarrollo seguro, que es importantísimo. Luego menciona acá la parte de seguridad de red, ¿no? Gestión de parches, firewall, segmentación, minimización continua, por ahí llegamos hasta la microsegmentación, correcto, sí es bastante importante. Administración de accesos, bueno, controles de privilegio, gestión de usuarios, autenticación, por ahí llamamos un IAM, llamamos un PAM. Estamos, obviamente, un enfoque cero trust que se puede dar con todos estos controles que nosotros estamos teniendo, ¿correcto? Y obviamente, importantísimo, ¿no? Como lo hemos visto en el punto anterior, respuesta a incidentes. ¿Está bien? Plan de respuesta documentado con roles y pruebas regulares. ¿Está bien? Sobre todo esto, ¿no? Pruebas regulares, ¿no? Que no solamente queden en papel, sino obviamente validar el dinamismo de que esto obviamente funcione, ¿sí? Es por eso que también muchas organizaciones invierten bastante, correcto, en pruebas de ingeniería social, ¿estamos? Porque ahí obviamente es una otra manera bastante interesante, o pruebas de red team, por ejemplo, ¿no? Todo el enfoque también es poder validar un ataque real y ver cómo nuestra organización, pues obviamente funciona, ¿no? ¿Estamos? Y también nuestros diversos equipos, como equipo Blue Team, como nuestro Cybersoft,
correcto, cómo obviamente atienden, ¿no? Y dan respuesta a este tipo de incidentes, ¿no? Está bien controlados, pero se analizan, ¿no? Número 3, por ejemplo, está cuestionario de cumplimiento regulatorio, ¿está bien? Preguntas de cumplimiento normativo, ¿no? Preguntas orientadas, por ejemplo, a privacidad de datos, ¿no? Cumplimiento de leyes de protección de datos y privacidad. ¿Está, no? Por ejemplo, acá menciona financiero y corporativo. Bueno, y acá va a depender también de dónde nosotros estamos orientando, ¿no? Hay temas del sector salud, si nosotros trabajamos con temas de tarjetas de crédito, ¿no? En temas de PCI DSS, temas de antisoborno, que la gran mayoría de organizaciones actualmente lo pide, ¿está bien? Entonces, esto sí va a depender bastante correcto hacia el sector que nosotros encontramos y obviamente el marco regulatorio o sí, lo que nuestro regulador obviamente nos indica que debemos obviamente solicitar, ¿no? Y luego de esto, cuestionario de riesgo inherente, ¿no? Preguntas para calcular el riesgo inherente según el tipo de servicio, ¿no? El tercero tendrá acceso a datos, si es así, ¿qué tipo de datos? ¿No? ¿Cuál es el volumen total de datos que el proveedor accederá, almacenará, transmitirá o procesará? ¿No? Lo que les comentaba al inicio, dependiendo del tipo de servicio. Por eso que les decía que muchas veces la identificación de proveedores de nuestra parte funcional es importante aquí para poder hacer este análisis. ¿Estamos? Bueno, ahora, ¿no? Que es una solución o servicio en la nube, importante también, ¿no? Está bien, porque de acuerdo a eso es qué tipo de controles voy a tener. ¿Estamos? ¿Sí? Muchas veces te venden soluciones, correcto, que te dicen que es nube, pero es un hosting, ¿no? ¿Estamos? Entonces, obviamente que durante ese análisis, previo al vínculo contratado, por eso les mencionaba, correcto, es importantísimo poder hacer la identificación de estos riesgos inherentes, porque ya una vez que firmas el contrato, pues estás bastante complicado, ¿no? ¿No está bien? Entonces, antes de correcto, es importantísimo esta identificación, ¿no? La relación con el tercero representa un riesgo regulatorio, está bien, por un tema de incumplimiento, por ejemplo, está bien. Más aún si nosotros, por ejemplo, vamos a realizar o vamos a tener que realizar un tema de transferencia de un dato, está bien, oye, acá sí hay que tener bastante cuidado, ¿no? Correcto, para ver cómo se realiza esa transferencia, cómo se hace el tratamiento y posterior la eliminación respectiva, ¿no? ¿Estamos? Miren el punto 11, ¿no? El tercero tendrá acceso a las redes internas de la empresa. ¿Está bien? Claro, si ya realizo un ethical hacking, tendría acceso a las redes internas. ¿Está bien? Si me va a realizar un tipo, no sé, de monitoreo o servicio, un NOC, por ejemplo, ¿no? Un centro de operaciones de red, pues obviamente va a tener, ¿no? El tipo de acceso como tal. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, esa aplicación de controles es bastante importante, ¿no? Miren ustedes eso también, ¿no? ¿Cuánto tiempo tomaría reemplazar a este tercero si fuese necesario? ¿Estamos? En este escenario que les mencionaba, ¿no? Oye, este proveedor ocurre el incidente, ¿estamos? Conlleva un tema de vinculación, ¿correcto? Claro, ya, lo multas, ¿estamos? Oye, ¿y mi operación y mi servicio cómo queda? ¿Estamos? De qué manera o qué opciones voy a tener en este servicio que es crítico volver a hacer un tema de contratación. Estamos, no voy a quedarme inoperativo 4, 5, 6 meses, ¿no? Como más o menos, ¿no? Es un proceso que de repente en el Estado podemos tener, ¿no? ¿Correcto? Entonces sí es importante, ¿no? Poder analizar todo esto para poder tener ya la prevención adecuada de qué acciones podemos realizar, ¿correcto? Al momento de tener ese tipo de escenarios. ¿Estamos? Bueno, y caso de éxito de TPRM, está bien, por acá citamos a Puma. Esto, como ustedes sabrán, pues no es un tema que se encuentra publicado, ¿no? Hemos tenido obviamente que buscar, investigar, ¿correcto? Y bueno, hemos llegado a que Puma, dentro de la documentación que hemos tenido, ¿correcto? Pues realiza, por ejemplo, este tipo de buenas prácticas de TPRM para el tema de implementaciones, ¿correcto? En la parte de gestión de riesgos a temas de terceros. ¿Estamos? Entonces ahí, señores, señoritas, tengan alguna pregunta, consulta, alguna duda por su lado, o si quieren escribir algo en el chat, ninguna pregunta por su lado, dudas, preguntas, ¿no? ¿Todo claro? Porque veo que todavía se siguen sumando. Sí. Bien, señores, bueno, básicamente es lo que nosotros hemos querido ahora presentarles, ¿estamos? Sí quiero dar un agradecimiento especial a César, César Atahualpa, ya me ha ayudado bastante en la parte de toda la parte del diseño que he tenido ahora para la presentación. Estamos afinamiento, entre otros, ¿está bien? Por ahí creo que está César. Sí, muchas gracias ahí por el apoyo. Estamos. Igual le dejo acá su link de César.
¿sí? Igual les dejo algunos canales, ¿no? Mi canal de YouTube, la comunidad que tenemos, mi LinkedIn, mi cuenta de correo, estamos y por ahí hay algunas consultas adicionales, ¿sí? Por ahí me están preguntando al interno sobre, sobre la parte de controles directos de TPRM del cuestionario de seguridad de información, ¿ya? Miren, este de acá es el cuestionario, ¿ya? Para los que me están preguntando, este es el cuestionario que nosotros tenemos. ¿Está bien? Bueno, como ustedes verán, hay temas de protección de datos, todo el tema de cifrado, seguridad de servicios, ¿está bien? Seguridad en la parte de aplicaciones, interfaz de programación, obviamente en temas de aplicaciones, acá está el tema de APIs, que es bastante importantísimo, ¿está bien? Seguridad de la red, ¿está bien? Parte de la administración, ¿está bien? Seguridad física también, que es un punto bastante importante, ¿no? ¿Está bien? Es más, mucha materialización de robo de equipos, está bien, se da por el bypasseo de ese tipo de controles. ¿Estamos? ¿Qué más? Ah, respuesta a incidentes, está bien. Todos estos dominios viene con sus preguntas respectivas, ¿no? Gestión de cambios, ¿estamos? Y acá obviamente importantísimo de cara también a la operación. ¿Sí? Sí, supervisión en temas de tecnología, ¿no? Correcto, y acá temas de privacidad. Gestión de riesgo de terceros propiamente dicho, ¿no está bien? Bueno, como puntos adicionales. Esto de acá, ¿sí? Es las preguntas, ¿está bien? Que obviamente se tendrían que realizar desde un punto de vista de cuestionario de seguridad de información, ¿ya estamos? Para poder obviamente hacer este tipo de evaluación que les comentaba y ver cómo los proveedores, ¿no? O el proveedor que nosotros queremos contractuar, podemos ver cómo están. ¿Estamos? Entonces, esto, por ejemplo, también sería importantísimo que lo podrían tener en cuenta como parte del análisis, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho con César, por ejemplo, es tomar preguntas clave, ¿no? Tipo, que hemos puesto ahí 5 de cada una, más o menos, porque si no, imagínense, evaluar todo esto es bastante extenso. Pero lo que voy es que, bueno, sí existe información, ¿no? Está bien, hay un checklist respectivo a esto, donde se puede analizar, ¿no? De manera indirecta, ¿no? El tema de gestión de riesgo de proveedores. ¿Estamos? Sí. Ya, no sé si por ahí hay alguna consulta. Ok, entonces, a ver, les estoy compartiendo por el chat el- los enlaces, ¿está bien? ¿Correcto? Aquí sí aprovecho en mencionarles que a partir del 18 de octubre vamos a estar brindando un curso de certificación PCB, que es ISO 26032 Fundamentos, así que los que desean, está la URL para si buscan algún tipo de inscripción, ¿sí? O consultas al respecto, bueno, lo pueden realizar por ese medio. ¿Estamos? Listo. Entonces, nada, espero que les haya ayudado esta mirada de cómo poder gestionar la parte de riesgos de proveedores. Estamos, bueno, si tienen alguna consulta, duda, tienen ahí los enlaces para que me puedan conectar, podamos charlar dentro de la comunidad. Si desean de repente algún tipo de información, me escriben, de repente por ahí el checklist me avisa. Correcto. Y bueno, sería ya hasta la siguiente oportunidad. ¿Estamos? Listo. Entonces, nos vemos. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Chao, chao.